Bueno, muy bien, buenas noches a todos los participantes. Les agradezco mucho el hecho de que estén interesados en este tema. Es un tema que está bastante en la punta del interés industrial, sobre todo aquí en Chile y en el mundo. Se trata, ¿no es cierto?, de que los equipos, las máquinas, los activos, los sistemas que tienen que operar y que tienen que funcionar en los negocios diversos, que son muy distintos, ¿no es cierto? Aquí yo puse algunas láminas de las actividades más típicas y más dispares en la industria en Chile, la industria de aviación, los telescopios internacionales que están instalados en el norte de Chile, las fundiciones de cobre, las generadoras eléctricas de última generación, toda la actividad naviera y pesquera. El mantenimiento es una actividad que es común a todas las actividades industriales y según la norma británica, es el conjunto de acciones que se requieren, tanto técnicas como administrativas, para que los sistemas funcionen y para que los sistemas sean reparados cuando ello es necesario. De manera que el mantenimiento es una actividad transversal a todo tipo de actividades. Y aquí vemos algunos ejemplos de diferencias de diferentes actividades y de diferentes máquinas y equipos. Y todos ellos tienen un comienzo, tienen un nacimiento, tienen un inicio de su ciclo de vida, que es el proyecto, que es la etapa del proyecto, ¿no es cierto? La etapa de ingeniería, la etapa en que se construye un sistema, en que se diseña y en que luego se instala y luego se monta, se pone en marcha. Esa etapa previa de proyecto, que está representada en muchos casos por el precio de compra de un equipo, es una etapa fundamental para el mantenimiento, porque ahí, junto con diseñar la función del equipo, junto con diseñar lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, es necesario diseñar cómo se va a mantener ese equipo, porque durante la operación, en los 15, 20 o 30 años en que el equipo va a estar en funcionamiento, va a ser necesario mantenerlo para que su función se pueda realizar. Y ese mantenimiento nace en esta etapa previa. A eso se refiere este curso. Por eso aquí tenemos aquí tenemos otras actividades industriales, ¿no es cierto? Esto es una fábrica de vidrio, de vidrios planos, esto es una mina a rajo abierto. Dice, el mantenimiento nace en las etapas tempranas del ciclo de vida de un equipo. ¿Qué es lo que es el ciclo de vida según la norma PAS 55? Ustedes deben serle familiar esta norma porque se usa mucho desde el año 2001, ¿no es cierto? En realidad no es una norma, ¿no es cierto?, sino que es un estándar disponible públicamente que hizo la normativa británica, los British Standards. Esta norma dice que el ciclo de vida empieza por la adquisición o creación de un equipo, empieza por la etapa de proyecto, continúa con la etapa de operación y mantenimiento, en la cual muchas veces es necesario reemplazarlo, y termina cuando el equipo se da de baja. Estas son las etapas típicas del ciclo de vida de un activo. Y de la que vamos a hablar nosotros es de esta primera,
de la etapa en que el activo se piensa, se crea, se planifica, se proyecta y se lleva a cabo. Este ciclo de vida lo podemos representar en este otro dibujo, en este otro gráfico, en que hemos mezclado los costos a lo largo de la vida, del ciclo de vida del equipo, con la curva a la bañera, que para ustedes debe ser familiar, ¿no es cierto? Por un lado tenemos que los costos de un equipo están en primer lugar representados por los costos de adquisición, de proyecto, de esta etapa primera del ciclo de vida. Y estos costos son variables de acuerdo al tipo de máquina y a la calidad de su fabricación. Luego vienen los costos de operación y mantenimiento, y luego viene el costo final o el valor de reposición, o el valor de baja del equipo. Y la vida útil está dentro de este ciclo de vida, ¿no es cierto? La vida útil es esta parte en que operamos y mantenemos los equipos, los reemplazamos, los reparamos y hacemos uso de ellos. Y en ellos la tasa de fallas es el dato clave que necesitamos para saber cómo están las máquinas y cómo están los equipos. La curva de la bañera es una curva muy común, está en la literatura en muchas partes y tiene una parte que es muy importante, que es la zona de desgaste. Esta zona de desgaste es la que nos dice cuando un equipo realmente termina su vida útil. Y esa curva de desgaste y este fin de la vida útil va a depender en gran medida de la etapa de proyecto, ¿no es cierto?, de esta etapa. La primera etapa del ciclo de vida es la etapa de proyecto, en que aquí está representada por este costo. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, así como de pasada para que recordemos algo, recordemos que la curva de la bañera como tal, exactamente igual, se aplica en muy pocos equipos, no más de un 3 o 4% de los equipos. Y que la etapa final de desgaste es real en alrededor de un 20% de los equipos. El otro 80% de los equipos tiene un comportamiento en que la tasa de fallas es permanente, es constante. Y por lo tanto no tienen un fin de la vida útil por motivos de falla, de falla. Ahora, recordemos una cosa que es esencial. El mantenimiento solo se requiere porque las cosas fallan, porque las máquinas, los sistemas, los activos fallan. Si no fallaran, el mantenimiento estaría de más, no lo necesitaríamos para nada. Pero como fallan, y desgraciadamente fallan siempre, y como dice la ley de Murphy, en el momento en que puede producir más daño, necesitamos el mantenimiento. Y el punto inicial de la actividad de mantenimiento está en esta etapa de proyecto. Y el curso que estamos describiendo en este momento justamente tiene que ver con esa etapa. Yo he tomado de una norma chilena, la norma NSC 30 de Codelco Chile, las etapas típicas de un proyecto de inversión. Todas las etapas están en todos los textos de ingeniería de proyectos, ¿no es cierto?, de evaluación de proyectos. Pero aquí yo diría que es una buena lista. Dice, la primera etapa es la etapa preinversional, en que primero está el perfil del proyecto, las ideas generales, ¿no es cierto?, los puntos clave, aquellas cosas que van a identificar el negocio posible. Luego el análisis de prefactibilidad, que incluye la ingeniería conceptual, en que se hace un análisis a grosso modo, pero ya con una ingeniería. Este perfil es muchas veces una idea un poco más elaborada, pero ya aquí en la prefactibilidad se está haciendo una ingeniería conceptual y se le está poniendo dinero a este asunto. Se está diciendo, este proyecto va a costar tanta plata, tanto dinero. Luego viene la factibilidad, ya más ajustada, con la ingeniería básica.
En este momento el proyecto pasa al directorio normalmente de la empresa y ahí será aprobado o rechazado. Si es aprobado, si sus costos y su factibilidad, como dice aquí, sus beneficios y costos son interesantes, el directorio lo aprueba y se pasa propiamente a la etapa inversional, que incluye la ingeniería de detalle, que es una de las más importantes, porque aquí se hace, propiamente el proyecto se desarrolla, aquí se hacen todas las especificaciones de las máquinas y se hacen los miles de planos que necesitan las instalaciones, los edificios, las plantas, las instalaciones de todo tipo, ¿no es cierto? En la ingeniería de detalle se concreta el proyecto y se hace todo lo necesario para que ese proyecto se pueda construir, comprar, adquirir y montar y poner en marcha. Bueno, estas etapas son etapas claves para el desarrollo del equipo y son etapas claves para el mantenimiento. Y es por eso que hoy día la normativa internacional hace mucho énfasis en que en esta etapa es necesario poner una preocupación especial en la especificación de mantenibilidad y confiabilidad. En Chile existe una norma que no es una norma chilena del país, sino que es una norma de una empresa, de la empresa más grande de Chile, por lo demás, que es Codelco, que es una de las productoras de cobre más grandes del mundo. Y Codelco exige hoy día, a través de esta norma, de la NSC 30, exige que todos los proyectos de inversión hagan un análisis de la confiabilidad y de la mantenibilidad del proyecto y de las posibilidades de que ese proyecto sea bien mantenido cuando empiece a operar. Y hace énfasis en que eso se haga especialmente en la etapa de ingeniería conceptual, en la etapa de ingeniería básica y en la etapa de ingeniería de detalle y en la puesta en marcha. O sea, en 3 o 4 etapas. A veces se hace en la ingeniería básica, en la ingeniería de detalle y en la ingeniería que es de construcción, montaje y puesta en marcha. Como ustedes comprenden, en la etapa de ingeniería básica el proyecto todavía es muy general y no está en detalle, así que los conceptos de confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad son conceptos que se manejan a nivel general y que se deben evaluar para saber qué se espera de esos conceptos, cómo deben desempeñarse esos conceptos en el futuro. En la ingeniería de detalle ya los equipos están más definidos, ¿no es cierto? Todavía no se conoce el equipo mismo porque no se ha comprado, pero están las especificaciones técnicas, están los planos de los equipos, sobre todo están los planos de layout, en que el tema es dónde van a estar instaladas las máquinas y qué facilidades van a haber para poderla mantener después. Yo creo que en la experiencia de todos ustedes debe estar el hecho de haber alguna vez, ¿no es cierto?, tenido que desarmar una máquina y encontrarse con que el techo no daba la altura. Al sacar las tapas y sacar la pieza con un sistema de levante, resulta que la pieza es más larga que el espacio que se dejó en el proyecto para levantar la pieza. Y hay que echar abajo el techo, ¿no es cierto? O se ha construido la máquina al lado de una pared y impide que ese lado pueda ser desarmado apropiadamente. O, como me acaba de suceder a mí hace unos 6 meses atrás, que estuve trabajando en un proyecto muy interesante, con un edificio ultramoderno, con las características de aire más sofisticadas y más complejas, porque estaba a mucha altura, 5.000 metros de altura. Y todo el sistema de aire acondicionado, de inyección de oxígeno y de otros gases, era de la última generación. Y en el momento de ir a operarlo,
y de ir a hacer algunas mantenciones, con que se encontraron los mantenedores, con que algunas de las cañerías que estaban pegadas al techo, al cielo de los distintos lugares donde estaban instaladas estas máquinas, la llave que abría o que cerraba o que daba el paso no se podía abrir porque estaba topando con el cielo, había quedado demasiado cerca. Y así como eso hay muchos detalles que después constituyen un problema grande para el mantenimiento. ¿Cuándo hay que analizar esos detalles? ¿Cómo hay que analizarlo? Es lo que vamos a ver en este curso, digamos. Vamos a aprovechar las experiencias que me ha tocado vivir a mí, los trabajos en los que he participado. Me ha tocado, afortunadamente, trabajar bastante con esta norma NSC 30 para Codelco y, por lo tanto, me ha tocado desarrollar en las distintas etapas del proyecto las características de mantenibilidad. ¿Cuál es el objetivo de este curso en general? Esto es lo que está puesto en el sílabo, ¿no es cierto? Estudiar los procesos principales que deben desarrollarse en las fases previas a la operación de los implícitos del cliente. En cuanto al aseguramiento de la producción, o sea, lograr que la producción prevista en el proyecto realmente después se haga. También puede haber sido de la experiencia de ustedes haber visto proyectos que se construyen pensando que van a producir 1000 y producen 800. ¿No sé por qué? Porque muchas veces no se han considerado las fallas posibles que va a tener y no se han tomado las medidas a tiempo para evitar esas fallas. Eso es mantenibilidad, ¿no es cierto? Mantenibilidad. ¿Cuál es la definición? ¿Se acuerdan de la mantenibilidad? Probabilidad de que una tarea de mantenimiento, de que un trabajo de mantenimiento se haga en el tiempo establecido, en el tiempo estándar. Mantenibilidad, facilidad de mantener, hacer que las cosas se mantengan en el mínimo de tiempo posible. El tiempo de mantención es tiempo perdido para la producción. Y por lo tanto, si lo rebajamos y lo reducimos, vamos a estar mejorando la producción. Así que vamos a hablar específicamente de estos temas, el aseguramiento de la producción, el rendimiento de los equipos. Aquí cuando hablamos de rendimiento vamos a estar hablando de la producción, o sea, de lo que producen, lo que hacen los equipos. Vamos a hablar de la confiabilidad, ¿no es cierto?, que es esta probabilidad de que un activo que está funcionando continúe funcionando sin fallar hasta terminar su misión o hasta completar el tiempo requerido. Confiabilidad y mantenibilidad me dan la disponibilidad, que es un dato que usamos mucho en terreno para medir el estado del equipo, el mantenimiento que se le hace y el programa de mantenimiento. Y todo esto siempre sin olvidarnos de los temas esenciales como son la seguridad y el manejo del medio ambiente, porque hoy día no se puede trabajar si no hay una faena segura y no se puede trabajar si el medio ambiente no está respetado apropiadamente. Objetivos generales. Yo tomé aquí una norma, porque vamos a hablar en este curso también de las normas internacionales que hablan de todo esto, porque hay bastantes normas, y eso nos está diciendo una cosa: a nivel internacional este tema es un tema muy importante y que está muy en boga. Yo tomé una norma que es muy antigua, de las normas militares norteamericanas, que justamente habla de la predicción de la mantenibilidad. Y esta norma dice, me parecen algunas cosas muy importantes, por eso las puse textualmente aquí. En la definición de mantenibilidad no es de esta norma, sino de otras relacionadas. Esta es la 778 y esta es la 472. Pero la definición de mantenibilidad dice: es una característica del diseño, fíjense, e instalación
que se expresa como la probabilidad que un ítem se adecuará a las condiciones especificadas durante un periodo determinado de tiempo, cuando la acción de mantenimiento se realiza de acuerdo a procedimientos y recursos prescritos. ¿Qué otra cosa dice esta norma? Dice, la mantenibilidad es la medida de la capacidad de un ítem para ser conservado en o restaurado a una condición especificada, cuando el mantenimiento se realiza por personal capacitado, utilizando procedimientos y recursos prescritos. Medida de la capacidad de un ítem para ser conservado o restaurado. Y luego nos dice por qué es importante y por qué se hizo este manual. Dice, el propósito de este manual de predicción de la mantenibilidad es familiarizar a los ingenieros de diseño y a los administradores de proyectos con los procedimientos actuales de predicción de la mantenibilidad. Recordemos que la mantenibilidad se mide por el tiempo de mantención, o sea, el tiempo en que las máquinas están detenidas y que por lo tanto están fuera de funcionamiento y que debemos tratar de disminuir al máximo. De manera que es familiarizar a los ingenieros de diseño y a los administradores de proyectos con los procedimientos actuales de predicción de la mantenibilidad. Y esto es una parte de lo que vamos a ver en este curso, cómo se predice la mantenibilidad y cómo lo tienen que hacer eso los ingenieros de diseño, los administradores de proyectos, y cómo deben colaborar con esto los mantenedores. También dice la norma que esta predicción, ¿por qué es importante? Facilita la evaluación temprana de la madurez del diseño de mantenibilidad. O sea, nos está diciendo, mire, el diseño de una máquina, de un activo, de un sistema, de un proceso, tiene que incorporar la mantenibilidad futura, ¿no es cierto? Cuando ese proceso, ese activo, ese equipo esté funcionando, tiene que poder ser mantenido en el tiempo mínimo posible. Y si yo puedo predecir eso, puedo evaluar tempranamente la madurez del diseño. O sea, un diseño es maduro, es bueno, está bien hecho, es completo, si las medidas de mantenibilidad son posibles de hacer en ese momento. Y permite tomar, dice, las decisiones atingentes a la compatibilidad del diseño con los requerimientos específicos. ¿Se fija? Es necesario compatibilizar el diseño con el lugar donde va a estar la planta, el lugar donde va a actuar el activo. Y ese lugar está caracterizado por muchos parámetros. El polvo, la humedad, la temperatura, los trabajadores que están ahí, las capacidades y capacitaciones y competencias que tienen esos trabajadores. O sea, el diseño no solo tiene que ser bueno para que funcione la máquina o el proyecto, sino que tiene que ser bueno para que funcione en el lugar en que va a estar. Ese lugar también tiene una comunidad alrededor, ¿no es cierto? Tiene un entorno, tiene características que le son propias. Y a eso se debe digamos, adecuar el diseño. Entonces, por eso yo puse estas expresiones directas de la norma, porque me parecen interesantes y son indicadoras de lo que queremos con este curso. Esta misma norma militar dice, ¿por qué la necesidad de la predicción de la mantenibilidad? Porque la predicción de la cantidad esperada de horas que un sistema o dispositivo estará no operativo o en estado down, debido a que se está realizando un trabajo de mantenimiento, es de vital importancia para el usuario, debido al efecto adverso que puede tener para el éxito de una misión
un tiempo excesivo de paralización. Como esto es una norma militar, está hablando principalmente de los activos que usan los militares, ¿no es cierto? Que son las armas, los aviones, los tanques, todos los elementos que se usan. Y ahí la misión, el éxito de la misión, es lo que va a dar como resultado el éxito del objetivo de la actividad, digamos, militar. Y ese éxito de la misión, dice acá, depende de la cantidad esperada de horas que va a estar no operativo el equipo, debido a que se están realizando trabajos de mantenimiento. De manera que esto lo tenemos que prever con la anticipación suficiente. Y esa anticipación es el momento en que se está haciendo el proyecto de este equipo. Yo después coloqué aquí los objetivos específicos del curso, o sea, un poco más detallados los temas gruesos que se van a tratar. En primer lugar, las etapas del ciclo de vida de un equipo y las etapas de ingeniería que constituyen el proyecto. ¿Por qué? Porque en esas etapas es cuando se va a hacer esta gestión temprana, es cuando se va a diseñar la mantenibilidad, la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad del equipo. Entonces vamos a hablar de eso, de las etapas del ciclo de vida y de las etapas de ingeniería. No vamos a profundizar mucho en ellas porque esos son el lugar donde se va a hacer, pero no es lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Luego vamos a dominar o vamos a tratar de conocer en detalle los conceptos que constituyen la certeza de funcionamiento de los activos, la dependability de los activos, ¿no es cierto? Los norteamericanos hablan de la dependability, los franceses de la seguridad de funcionamiento. En castellano nosotros hablamos de la certeza de funcionamiento. Y está constituida por la confiabilidad, la mantenibilidad, la disponibilidad y la seguridad. También se agrega la logística aquí en algunos casos. En algunas normas europeas la seguridad no está explícitamente detallada, pero sí está la logística. Bueno, eso es muy importante y vamos a destinarle un tiempo un poco más grande a entender bien estos conceptos, porque puede ser que no hayan sido manejados en otros cursos o en otras actividades, así que necesitamos pasarlo, necesitamos verlo. Y vamos a ver cómo se mide la confiabilidad, cuáles son los parámetros para medirla, cómo se mide la mantenibilidad, cuáles son los números, cómo se mide la disponibilidad y cómo se relacionan estos tres conceptos entre sí. Que todos ellos apuntan a que el equipo esté en condiciones de funcionar, esté disponible, ¿no es cierto? ¿Cuándo está disponible? Cuando no falla, confiabilidad. ¿Cuándo está disponible? Cuando al fallar se repara rápidamente, mantenibilidad. ¿Cuándo está disponible? Cuando no ocurren accidentes que afectan a las personas y que de alguna manera también afectan a la seguridad del equipo. Luego vamos a hablar de los métodos para desarrollar las características de mantenibilidad y confiabilidad en las especificaciones técnicas. Vamos a hablar del análisis funcional, que es esencial para un buen conocimiento de las máquinas. El análisis cuantitativo de fallas, en que vamos a ver cómo se cuentan las fallas, cómo se analizan, tasa de falla, MTBF, curva acumulada de falla, los conceptos principales del análisis de falla. Y luego vamos a hablar del análisis cualitativo de falla. Yo voy a desarrollar principalmente el método FMSA, que es universalmente conocido, está en las normas y es muy bueno. Hay varios otros más, pero es el más usado para el análisis duro de la falla. Y luego vamos a hablar del análisis de mantenibilidad y vamos a usar unos checklists que son una
cantidad de preguntas que nos hacemos en terreno. Vamos a terreno a ver el proyecto en las tres etapas. En la etapa de ingeniería conceptual, en la etapa de ingeniería de detalle y en la etapa de construcción y montaje. Y vamos a chequear en terreno si las condiciones de mantenibilidad que se han diseñado se están dando efectivamente. Para eso se usan checklists que ya tienen temas bastante conocidos. Y luego vamos a hablar de las normas internacionales. Las normas internacionales, aquí tengo una lista yo de esas normas, porque todas ellas son atingentes a este tema. La ISO 20815, aseguramiento de la producción y manejo, administración, gestión de la confiabilidad. Esta es una ISO muy importante para los proyectos. La NSC 30, que es de Codelco, esta es una norma chilena. Vamos a ver cuáles son los detalles. El tema es que está específicamente orientada a los proyectos de inversión. Por eso se llama Norma Corporativa de Mantenibilidad y Confiabilidad en Proyectos de Inversión. Esta es una norma nacional, es de una empresa, pero como es una empresa pública, es una norma de uso público. Digamos, no hay aquí nada que sea privativo de la empresa. Vamos a hablar de la PAS 55, que ustedes saben que hoy día está por ya convertirse en ISO 55000, la PAS 55, que nos habla del manejo de los activos. Y nos vamos a referir no a toda la norma, sino específicamente a la parte que se refiere al proyecto. Después vamos a hablar de la norma militar americana, la predicción de la mantenibilidad. Vamos a revisar las definiciones de confiabilidad y mantenibilidad. Estas están en muchas normas. Podemos tomar esta como otra. Las maneras de predecir y modelar la confiabilidad y los procedimientos para realizar el análisis de las fallas. Esta norma, en esta norma se describe justamente el método FMSA, el Failure Mode Effects and Criticality Analysis. Luego vamos a hablar de la mantenibilidad y del programa para lograr la mantenibilidad en los sistemas y los equipos. Todo esto vamos a ser extractos, porque desde luego no vamos a ver cada norma en detalle, porque cada una es muy larga, pero sí yo voy a tratar de extraer de ellas las cosas más importantes y los temas más relevantes. Y ustedes van a quedar en condiciones de buscar estas normas. Hoy día con el Google, ¿no es cierto?, con el Internet, esto es pan comido, es muy fácil de hacer, y por lo tanto vamos a tener, lo que a mí me parece importante es que ustedes tengan la información dónde ir cuando necesitan más datos. Está la 470, diseño y desarrollo de productos mantenibles. La norma británica, que esta es una base, una British Standard, que habla de la mantenibilidad del equipo. Otra norma británica de continuidad del negocio. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque el negocio no solo tiene que funcionar, sino que tiene que continuar funcionando, ¿no es cierto? ¿Y cómo se logra eso? Minimizando las fallas, las interrupciones y maximizando la recuperación y la producción. En todas estas normas hay ideas que han sido desarrolladas internacionalmente y que son muy importantes y que son el acervo de la humanidad en este momento y que deberíamos saber cómo nos pueden ayudar. Bueno, vamos a hablar de ella, como les decía, no en detalle, porque no es esa la idea, pero sí extrayendo las ideas más importantes puestas acá. Después tenemos el tema del modelo, de la certeza de funcionamiento. Estos tres conceptos: disponibilidad del equipo que está funcionando, confiabilidad del equipo
que está funcionando y que se manifiesta por las fallas, que son las que hacen que el equipo vaya a parar al área de mantenimiento. Y el tamaño del área de mantenimiento depende de las fallas y depende de las tareas preventivas. Estos dos procesos existen siempre, en todas partes, ¿no es cierto? En cualquier industria, en cualquier faena, en cualquier sistema, existe un proceso de falla y un proceso preventivo. Y el ideal es que haya un buen equilibrio entre los dos, de manera que el costo y el funcionamiento se beneficien. Pero ¿por qué se producen las fallas? Porque el plan, las políticas de mantenimiento preventivo no son suficientemente buenas. Por lo tanto, si tenemos muchas fallas, quiere decir que hay que mejorar el plan preventivo. Y esa relación es la que vamos a analizar cuando hablemos del modelo de la certeza de funcionamiento. Luego, el equipo reparado se maneja a través de la mantenibilidad, que nos hace que vuelva el equipo a funcionar. Y todo esto está apoyado con los equipos de reemplazo, equipos redundantes, y con las políticas de inversión. Aquí es donde se centra nuestro curso, en la inversión, ¿no es cierto?, en las etapas del proceso de inversión y cómo en esta etapa debe analizarse adecuadamente el mantenimiento. Bueno, después vamos a hablar de la evaluación de riesgos, de los equipos que debe ser analizada en la etapa de proyecto y de los criterios que deben manejarse en la etapa de proyecto acerca de una empresa a nivel mundial. Hoy día el mantenimiento predictivo es esencial, ¿no es cierto? Analizadores de vibraciones, termografía infrarroja, analizadores de gases, analizadores de lubricantes, equipos de termografía, ultrasonido, etcétera, son equipos que se ocupan hoy día en gran medida, y el mantenimiento predictivo es uno de los temas que debe ser considerado en la etapa de proyecto. Ustedes saben que hoy día los proyectos vienen no solo con las máquinas básicas, sino que con una gran cantidad de instrumentación. Hace 10 años, una planta en que me tocó trabajar con 250 equipos, tenía 120, 130 instrumentos. Hoy día, el año pasado, digamos, esa misma planta, o parecida, con los mismos 250 equipos, tiene 1.500 instrumentos. ¿Por qué? Porque se han desarrollado una gran cantidad de instrumentos que permiten detectar señales de falla a tiempo en terreno y orientar el mantenimiento predictivo, que debe ser definido en la etapa de proyecto. Bueno, todos estos son, ¿no es cierto?, los temas que vamos a ver en el curso. Yo puse aquí una foto de un casco de horno anódico, porque de una manera primitiva se está midiendo la flecha del horno, ¿no es cierto? Pero esto nos dice que todas las tareas de mantenimiento en terreno tienen que ser realizadas con altos estándares de ingeniería. Y esos altos estándares de ingeniería se deben definir y proyectar en la etapa de proyecto. Bueno, eso es lo que yo tenía previsto como exposición para este curso. Y como ya estamos más o menos en el tiempo, estoy dando por terminada esta sesión.